lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:40. Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes Suárez. Podríamos llamarlo con todo el respeto un viejo luchador por los intereses del IES, ex legislador y miembro y directivo del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, que emprendió en una cruzada para tratar de cambiar la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco del IES. Un camino tortuoso, complejo, que ha pasado por la Asamblea, pasó por un veto presidencial, ahora en manos de la Corte Constitucional, con esta decisión cuya interpretación le dejamos a usted, licenciado Llanes, al tiempo de darle la bienvenida. Muchas gracias, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Muy amable por la invitación. Bueno, hay que rescatar algunos puntos del dictamen de la Corte, ¿no? En primer lugar, es de que de los 9 miembros, de los 9 jueces de la Corte Constitucional, solo 5 votan por un informe de mayoría, que es el dictamen de la Corte, y 4 jueces no están de acuerdo, tienen voto salvado, y expresamente lo dicen, como usted lo verá, Gustavo, en la sentencia, que dicen que no están de acuerdo con la objeción parcial de inconstitucionalidad formulada por el señor presidente de la República, ¿no? En términos jurídicos, en términos políticos, esto tiene una connotación y le va a servir de referencia al Pleno de la Asamblea Nacional para debatir y ajustar el proyecto de ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es de que en este tipo de procedimientos, ¿no? La Corte lo que hace es formular un dictamen para que la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea, realice los ajustes, los cambios, las reformas, es decir, estructure un proyecto de ley en función de lo que dictamina la Corte Constitucional. Eso es importante como segundo criterio, ¿no? Tercer criterio, la sentencia dice que la inclusión de nuevos miembros en el directorio del Consejo Directivo del IES no tiene un carácter inconstitucional. Por lo tanto, no le acepta el veto del presidente para que se mantenga con los actuales 3 miembros como quiere el presidente de la República, para que no cambie nada, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, claro... Ahora, analicemos un poquito antes de entrar a otros puntos. No sé si quería usted referirse sobre el mismo, si es que es así, hágalo también enseguida, pero quisiéramos saber esa introducción de 2 nuevos miembros en el Consejo Directivo, y en este caso un delegado de los jubilados y otro de los afiliados, ¿qué variantes traería en los procesos de decisiones que puede tener el Consejo Directivo del IES, el cual ha sido criticado por ser prácticamente una dependencia del Ejecutivo? Así es. Eso le iba a mencionar, Gustavo, de que hay un punto con el cual no estoy de acuerdo con la juez que dice que el Consejo Directivo del IES debe tener una conformación paritaria, ¿no? Entonces, en el análisis jurídico de carácter total, de carácter holístico, la juez olvida que la conformación tripartita y paritaria la derogó la Asamblea de Montecristi en el año 2008. Esa composición del Seguro Social del Consejo Superior del IES en ese entonces tenía ese comportamiento tripartito y paritario, estaba en el artículo 58 de la Reforma Constitucional de 1998. Pero ya para el 2008, la Asamblea de Montecristi echó abajo ese artículo. Entonces un juez, para dictaminar una sentencia, tiene que ver las cosas de manera holística y, como digo, partir del criterio de la totalidad para que no se queden cabos sueltos, ¿no? Entonces, cuando ella habla también de la conformación paritaria, yo tengo la información de que en el Código Orgánico Administrativo de la Función Ejecutiva hay una prohibición para que los organismos del poder público se conformen de manera paritaria y que tienen que tener una conformación impar. Por eso es que nosotros pusimos en la reforma que debe ser impar. Entonces, sin embargo, aquí tendría que la Asamblea sopesar, porque hay una contradicción, y yo le voy a hacer notar a la Asamblea en el escrito que lo voy a enviar mañana, porque hoy estoy en la ciudad de Riobamba, tengo una conferencia a las 11 de la mañana sobre este tema, sobre la crisis del IES y las reformas. Entonces, más tarde salgo a Quito,
Mañana voy a preparar la carta y la voy a enviar a la Asamblea el día de mañana después del mediodía. Entonces, los legisladores tienen que sopesar. Yo he sido parlamentario y tengo que sopesar. O me voy por un criterio de la juez o me voy por el otro. Yo creo que si los asambleístas, teniendo la oportunidad de hacer las rectificaciones, las correcciones en las que la historia les da la oportunidad a ellos, yo diría que deberían acoger la propuesta nuestra, que se conforme con 5 miembros, 2 de los afiliados activos, uno de los jubilados, uno de los empleadores del gobierno, argumentando en la exposición de motivos, ¿no? Y en los considerandos de que hay una exposición expresa del Código Orgánico Administrativo de la Función Ejecutiva, donde dice que los directorios de las entidades públicas deben conformarse de manera impar. Si nos explica para poder entender, licenciado Llanes, de mejor manera y que sobre todo que el público lo entienda en esta compleja hoja de ruta de este proyecto. Ahora lo que le toca a la Asamblea Nacional es recibir el proyecto con todas las observaciones de la Corte Constitucional relacionadas con el veto presidencial y reacomodarlas. ¿Es eso lo correcto? Sí, exacto. Eso es lo que tiene que hacer la Corte, perfeccionar el proyecto de ley. Perfeccionar, creo que es la palabra más correcta, así hacerle los ajustes, las reformas, los cambios en función del dictamen de la Corte, es decir, hacer un buen proyecto de ley, ¿no? Entonces, una vez que eso cumpla, tiene que enviarlo al Ejecutivo para que el Ejecutivo le ponga el ejecutis, ¿no? El Ejecutivo ya no tiene chance de un veto total, de un veto parcial, ya no. Simplemente enviarlo al registro oficial, ¿no? Ese es el camino. La Asamblea, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social tiene 15 días, si es que ayer fue recibido el dictamen de la Corte, tiene un plazo de 15 días, no términos, sino un plazo de 15 días, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social para que ponga en conocimiento del señor presidente de la Asamblea. Licenciado Llanes, y uno de los problemas que, sí, que se veía con este tema de la inclusión de 2 representantes extras, uno de los jubilados y otro de los afiliados, era la forma en que se seleccionaría. Esto incluso generó ya conflictos que fueron abordados hasta por sindicatos ecuatorianos, y usted mismo se ha referido con frecuencia a esto. Existía incluso cierta imposibilidad de ejecutar, sobre todo en tiempos adecuados, procesos que pasarían incluso por el Consejo Nacional Electoral. Vemos que en la resolución de la Corte Constitucional se menciona también este tema y señala que no dispone, me parece que se refiere a la Constitución o a la Ley de Seguridad Social, que no dispone que la elección de los miembros del directorio, ya sea de los representantes de empleadores o de los asegurados, se realice mediante colegio electoral. ¿Qué es lo que dice usted que lo ha leído con mejor conocimiento y mayor amplitud de este documento? ¿Qué dice con respecto a la elección de estos 2 nuevos integrantes del Consejo Directivo? El dictamen de la Corte es de que dice que debería conformarse el Consejo de manera paritaria, y como digo, allí hay una contradicción, porque si esto prevaleciera, lo que yo le voy a decir a la Asamblea es entonces que haya voto dirimente, pero la Asamblea tiene que sopesar entre otra disposición que en cambio que dice que los directorios deben conformarse de manera impar. Sobre lo que usted me pregunta, la jueza, que es dictamen de la Corte, dice 2 cosas: de que ningún organismo externo debe intervenir en el proceso de elección de los vocales de los afiliados del Consejo Directivo del IES. Entonces, pero ella no se da cuenta de la magnitud que son 3 millones de afiliados activos. El IES no puede organizar una comisión electoral y hacer un proceso como eso, ¿no? Para que 3 millones de afiliados se pronuncien, ¿no? Entonces hay que aclararle a la juez, y esto tiene que ser ya parte del trabajo de la comisión, que de acuerdo al artículo 25 del Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral sí puede intervenir en procesos de elección interna, tanto públicos y privados, de manera que tiene que ser el Consejo. Luego, sobre el dinero que dice que va a menoscabar, que si yo, dice la juez, y no menciona de que cuando lo que menoscababa el patrimonio del Seguro Social es haberlo manejado al Seguro Social como un botín político, haber creado prestaciones sin el debido financiamiento, violando la Constitución, haber creado prestaciones que le corresponden al Ministerio de Salud y no al Seguro Social. Ese es de enorme magnitud el tema del perjuicio causado al Seguro Social. Pero yo le voy a señalar que, bueno, como la plata de los afiliados activos, los aportes de los afiliados activos,
sirven para financiar las prestaciones, y eso está pues dentro del constante del presupuesto del Seguro Social. Lo que yo voy a plantear entonces, de las pensiones de los jubilados, que son cerca de los 700.000, y ahí sean los jubilados más bien los que hagan ese aporte, con lo cual ya no es parte del ingreso del Seguro Social, sino parte del ingreso de los jubilados. Entonces, yo creo que haciendo eso, cada 4 años, los jubilados tendrán que hacer un aporte aproximadamente de unos $10, ¿no? Más o menos $2 por año, ya, porque cada 4 años es la elección, y eso debe manejarse en un fondo que inclusive tenga rendimiento financiero, y debe haber una cuenta que la maneje el Banco del IES. De manera que hay solución, y yo lo voy a plantear en ese sentido a la Asamblea Nacional. Ahora, licenciado Llanes, en términos generales, sabiendo de antemano de que este proyecto de ley, que está próximo ya a reemplazar a la Ley Orgánica de la Seguridad Social, ha quedado como una especie de Frankenstein, pues, de la propuesta inicial de Iniciativa Popular Ciudadana, fue reformado por la Asamblea, luego fue vetado por el presidente de la República, ahora recibe observaciones de la Corte Constitucional y estas reformas serán introducidas nuevamente en la Asamblea. Y este Frankenstein aparentemente no deja conforme a nadie. Hemos hablado con diversos actores, con expertos y conocedores del tema, y más encuentran en esta ley defectos que virtudes para enfrentar esta complejísima situación por la que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero por lo menos quisiéramos preguntarle esto: ¿le queda a usted la sensación de que con esta nueva ley va a haber un mejor balance de pesos y contrapesos en el Consejo Directivo del IES? Sí, creo, Gustavo. Sí, es lo lamentable, pues que cuando van a la legislatura personas que no conocen la materia, que no son especialistas, que no tienen una muy buena experticia, y ni siquiera buena experticia para ser legisladores y para legislar, entonces pasan cosas como estas, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo sé que en política no se consigue todo desde una primera iniciativa, hay que seguir bregando, hay que seguir luchando. Nosotros somos acostumbrados a eso, lo vamos a hacer después de esto, vamos a seguir en la tarea. Pero en cuanto a la conformación del Consejo Directivo del IES, que ojalá vaya en la línea de los 5 que estamos proponiendo, con las correcciones y cambios que tiene que hacerse al texto que aprobó la Asamblea, ¿de qué depende, querido Gustavo? ¿De qué depende? Y eso lo digo a la audiencia. Mire, nosotros no somos permanentes en este planeta, ninguno de nosotros. Aquí nadie se queda fuera de no ir al fin de su vida. Todos morimos, todos fallecemos, sin excepción. De polvo venimos, a polvo nos iremos. A ser polvo nos iremos, ¿no? Entonces lo que tenemos que procurar en este tiempo de vida que nos queda es preparar a la gente y conformar un consejo directivo realmente basado en principios, basado en valores. O sea, no cualquier individuo tiene que estar ahí en el consejo directivo. O sea, no. Entonces hay que trabajar así, capacitar a la gente de esa manera, orientar a la gente de esa manera, ir a cada una de las circunscripciones del territorio nacional, de donde funcione el Seguro Social y donde haya afiliados y jubilados, a hacer un nivel de formación intelectual, moral y ética, ¿no? para perfilar a los miembros del Consejo Directivo, y también a quienes van a ser parte de las funciones del Seguro Social, sea gente formada, comprometida con el Seguro Social, sea gente que tenga valores, que tenga principios, para que pueda realmente cuidar los aportes de los afiliados, para que sea eficiente en la prestación, sobre todo de la salud, que es el hecho más lamentable de su ineficiencia y de su corrupción, como se maneja en el Seguro Social. Y entonces yo digo, si nos vamos por esa línea, con esa actitud, con ese comportamiento, ¿no? Con esa decisión, con ese carácter que hay que tenerlo para hacer los cambios, porque para hacer los cambios hay que tener inteligencia y carácter, más otro tipo de valores, ¿no? O sea, a mí me gusta gente que, perdóneme la expresión, Gustavo, que sea de ñeque, ¿no? Que sea gente comprometida, que no le tenga miedo, que sea gente de empuje, ¿no? Entonces, yo creo que si conformamos así un consejo directivo, ¿no?
y también un staff de funcionarios con esa lógica, a mí me parece que allí podemos lograr los cambios que se tenga que reclama clamorosamente la institución del Seguro Social. Esto no nos deja en paz, no nos tiene en paz. Y mire Gustavo, a nosotros, mire, para decirle al país, a través suyo, a través de la radio, a nosotros nos tocó luchar duro con el Consejo Nacional Electoral en el tema de verificación de firmas. O sea, nosotros les pusimos a trabajar al Consejo Nacional Electoral. Luego fuimos a la Asamblea Nacional y con todos los avatares que se dieron en la Asamblea Nacional. Y seguimos adelante. Ya, luego fuimos a la función ejecutiva. El presidente no nos recibió en audiencia. Bueno, seguimos luchando. Luego pasó a la Corte Constitucional. También fuimos a la Corte Constitucional, como los menciona en el dictamen de la Corte Constitucional. Y luego vamos a regresar a la Asamblea. ¿Eso nos ha debilitado? No. ¿Eso nos ha causado estrés? No. ¿Eso nos ha alterado nuestro carácter, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones? No. No. Nunca, jamás. Seguimos con el mismo empuje, con la misma energía para seguir trabajando en esta línea y así nos vamos a mantener. Así que yo voy a, cuando cierre la comunicación con usted, Gustavo, yo voy a llamar al señor presidente de la Asamblea. Le voy a enviar un mensaje. Yo quiero hablar con él. Y voy a hablar también con los miembros de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social después de unos minutos, porque aquí en Cuenca, aquí en Riobamba tengo un evento a las 11 de la mañana sobre la crisis del seguro y las propuestas de reforma, que lo voy a exponer. La próxima semana estaré en Ibarra. Seguimos, Gustavo. Esto yo le quiero decir a la ciudadanía. Nosotros seguimos. Nosotros no somos de un solo hervor, como decían nuestras generaciones pasadas. No. Nosotros somos de una lucha permanente. Así que ustedes van a conocer, Gustavo, las observaciones que le vamos a hacer llegar a la Asamblea y yo estoy seguro, voy a hablar con algunos de ellos, estoy seguro que tendremos acogida y ojalá la Asamblea pues se nutra de sus buenos elementos para hacer una buena ley, por lo menos en una primera Esperemos parte, ¿no? que se logre algo muy importante que inquieta a los ecuatorianos, que se logre un mejor instrumento jurídico para de alguna manera contribuir a una mejor sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hoy en riesgo. Gracias, licenciado Llanes, por habernos atendido. Gracias, Gustavo. Un abrazo por usted y por la audiencia. Muy amable por la invitación y algún momento ya estaremos en Cuenca hablando de este tema cuando ya se haga la ley de la República, el proyecto que esté en trámite en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a usted. Saludos a usted y la audiencia. El licenciado Llanes se ha referido a esta decisión de la Corte Constitucional, a esta sentencia en la cual la Corte modifica la estructura del Consejo Directivo del IES, aceptando un delegado de los jubilados y otro de los afiliados. Las declaraciones fueron de Henry Llanes Suárez. Él es el principal directivo del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, que ha venido pugnando por modificar esta ley del IES y del BIES. Y otros dos temas importantes se dieron el día de ayer. El asambleísta Carlos Vera Mora del Partido Social Cristiano quedó finalmente como presidente de la comisión que tratará temas de la consulta popular. Fue nombrado como presidente y Lucía Pozo de Avanza como vicepresidenta. Una pulsación de fuerzas hubo nuevamente el día de ayer en la asamblea, una larguísima y enredada discusión que culminó con 5 votos a favor para el asambleísta social cristiano, quien fue nombrado presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista que tramita las reformas aprobadas